El concierto aún no ha comenzado, pero la vibración fuera del estadio ya es así de intensa. Hoy, los 7 miembros de BTS finalmente volvieron a estar juntos en el escenario para la prueba de sonido. Y tan pronto como el sonido de las armonías de OT7 se filtró por las puertas, el mar púrpura estalló en un frenesí. ¿Tienes curiosidad por saber cuán intensos fueron sus preparativos dentro? La imponente estructura de hormigón del estadio se alza majestuosa bajo el sol de la mañana, un coloso vacío a la espera de ser despertado por la magia que solo 7 hombres pueden brindar. Dentro, lejos del rugido caótico del mundo exterior, el enorme escenario está bañado por un suave y tenue resplandor ámbar, proyectando largas y dramáticas siluetas sobre el pulido suelo de madera. Esta es la hora sagrada de la prueba de sonido, una ventana única y profundamente íntima donde las grandes ilusiones del estrellato mundial se desvanecen, dejando solo la esencia pura y sin filtros de 7 artistas entregados a su arte. Aún no hay fuegos artificiales deslumbrantes, ni espectáculos láser cegadores, ni elaborados vestuarios, solo BTS en su salsa, con sudaderas extra grandes, pantalones deportivos cómodos y gorros, completamente concentrados en perfeccionar cada ritmo para la noche que les espera. El silencio del vasto y vacío estadio se rompe de repente con una línea de bajo profunda y reverberante que sacude los cimientos del escenario, señalando el inicio oficial del ensayo. De pie justo en el centro del micrófono principal está RM, sus ojos penetrantes escudriñan las gradas vacías mientras su mano sujeta el micrófono con una presencia familiar e imponente. Asiente rítmicamente al compás, levantando ocasionalmente una mano para indicar a los ingenieros de sonido a través de sus monitores intraauditivos, ajustando la nitidez de la acústica para asegurar que sus versos suenen con absoluta precisión. Su liderazgo es silencioso pero profundo, una fuerza que marca el tono profesional y concentrado para las horas de rigurosa preparación que les esperan. No muy lejos del centro del escenario, J.O.P. y Jimin ya se mueven con una sincronización perfecta y fluida, sus sombras danzando contra las enormes pantallas de fondo mientras prueban las dimensiones del escenario. Incluso en un ensayo informal, sus movimientos transmiten una intensidad innegable, mientras reevalúan meticulosamente el ritmo de sus pasos y la sincronización de sus transiciones para adaptarse a la extensa disposición del estadio. Se detienen periódicamente para susurrarse, señalando marcas específicas en el suelo y repitiendo una compleja secuencia de pasos hasta que sea completamente impecable. Es esta búsqueda incesante de la perfección, oculta a la vista del público, la que transforma sus actuaciones en vivo en espectáculos legendarios. Mientras tanto, una repentina explosión de risas familiares y resonantes resuena a través del sistema de sonido de última generación, disipando al instante la rígida tensión del equipo de producción. Jin y Suga están apoyados en los monitores laterales del escenario, compartiendo una broma privada mientras beben tranquilamente de sus botellas de agua entre canciones. Suga, con su característica calma y actitud observadora, asiente sutilmente en señal de aprobación a la banda en vivo, mientras su agudo instinto musical evalúa con discreción el equilibrio de los instrumentos. A su lado, la energía cálida y brillante de Jin actúa como el ancla emocional definitiva para el grupo, demostrando que incluso en medio de la enorme presión de un concierto en un estadio multitudinario, la hermandad entre estos 7 hombres permanece completamente inquebrantable. Cuando la base instrumental se transforma en una balada conmovedora, la atmósfera dentro del recinto vacío se vuelve completamente trascendente al entrelazarse finalmente las 7 voces. La línea vocal toma sus posiciones al frente del escenario extendido, y sus micrófonos capturan la belleza pura y sin editar de sus armonías naturales, sin filtros de estudio. La potencia vocal y la profundidad emocional de sus versos combinados llenan el cavernoso espacio, resonando maravillosamente en las gradas superiores vacías y creando una abrumadora sensación de nostalgia y anticipación. Cada nota alta y cada improvisación lanzada al aire es un poderoso recordatorio de por qué el mundo ha estado esperando con tanta ansia el regreso de esta formación al escenario. Si bien el interior del estadio permanece como un santuario privado y controlado, dedicado exclusivamente a la expresión artística, la realidad más allá de las enormes puertas de seguridad de hierro cuenta una historia completamente diferente e impresionante. Afuera, un verdadero océano púrpura ha invadido todo el perímetro del recinto, extendiéndose hasta donde alcanza la vista en una vibrante muestra de devoción y unidad. Miles de ARMYS de todos los ámbitos de la vida han llegado al lugar desde el amanecer, transformando los senderos de concreto en un bullicioso festival de amistad. El ambiente está cargado de expectación,
con el murmullo colectivo de conversaciones emocionadas, el susurro de las pancartas hechas a mano y el tenue brillo ocasional de una Army Bomb que se prueba para la noche. La verdadera magia del día se revela en el preciso instante. El potente bajo del estadio comienza a vibrar a través de las gruesas paredes de hormigón, llevando el sonido amortiguado pero inconfundible de las voces en vivo de OT7 al mundo exterior. Cuando las primeras notas reconocibles de la canción de la prueba de sonido se filtran a través de las barreras del estadio, un repentino jadeo colectivo recorre a la multitud de miles de personas, dejándolas a todos paralizados al instante. Por un instante fugaz, un silencio sobrecogedor se cierne sobre toda la plaza mientras los fans aguzan el oído para captar cada preciada letra que flota en el aire. Es un momento de conexión pura y sin filtros, donde la distancia física entre los artistas y los fans desaparece por completo gracias al poder del sonido. Lo que sigue es una explosión de energía espectacular y espontánea que eriza la piel de cualquiera que la presencie. Sin una sola palabra de instrucción, la multitud afuera se sincroniza al instante, sus voces se elevan juntas en un cántico apasionado y atronador que rivaliza con el volumen de un concierto real. Cantan con fervor absoluto la canción filtrada, coreando los nombres de los 7 miembros al cielo abierto, sus voces resonando contra las paredes del estadio. El cansancio de esperar durante horas en largas filas bajo un clima impredecible se desvanece por completo, reemplazado por una oleada de pura adrenalina y alegría compartida. Lágrimas de felicidad desbordante y amplias sonrisas llenas de emoción brotan en los rostros de los fans mientras se toman de las manos, bailando y cantando en la plaza. Este concierto improvisado al aire libre convierte a desconocidos en una familia instantánea, ya que la experiencia compartida de escuchar esas 7 voces familiares les recuerda a todos el profundo vínculo que los une. Las largas y agotadoras horas de espera ya no son una prueba de paciencia, sino un hermoso preludio del evento principal, una celebración colectiva de una reunión largamente esperada. No solo esperan a que comience el espectáculo, participan activamente en la creación de un recuerdo que se recordará durante años. Dentro, la prueba de sonido llega a su fin con los miembros intercambiando sonrisas de satisfacción y chocando las manos con su equipo, sabiendo que todo está perfectamente alineado para una noche inolvidable. Puede que las butacas del estadio estén vacías ahora, pero la energía del ensayo aún se siente en el aire, una silenciosa promesa de la tormenta emocional que está a punto de desatarse. BTS ha hecho su parte, entregando su corazón y sudor en una sala vacía, impulsados únicamente por saber quién pronto ocupará esos asientos. El escenario está listo, los micrófonos calibrados y los 7 reyes están preparados para reclamar su trono frente a la gente que más los ama. Mientras el sol de la tarde comienza a ponerse, tiñendo el horizonte de un hermoso tono púrpura, las puertas del estadio finalmente se abren y el mar de fans comienza a inundar la arena. Pronto, las silenciosas y vacías butacas grises serán engullidas por una brillante y centelleante galaxia de luces púrpuras, transformando el lugar en un testimonio vivo de música y amor. La expectación ha alcanzado su punto álgido, y mientras la cuenta atrás para el concierto avanza, una cosa es segura: esta noche no es una parada más de la gira, es una celebración histórica de resiliencia, pasión y el vínculo eterno entre BTS y ARMY. Si tu corazón late con fuerza solo de pensar en la energía mágica del concierto de esta noche, estás en el lugar correcto. Nos dedicamos a ofrecerte las historias más cautivadoras, los análisis más profundos y las últimas novedades sobre los 7 miembros de BTS, capturando los momentos que nos llenan de orgullo al recorrer este hermoso camino junto a ellos. No dejes que esta magia se desvanezca, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de nuestro viaje púrpura. Deja un comentario abajo contándonos qué canción de OT7 te emociona más escuchar esta noche, y sigamos brillando juntos el océano púrpura. Gracias por vernos, y como siempre, púrpura para ti.